Yo debo de comenzar por donde ha terminado Jesús, que es el pacto de gobierno concertado esta mañana entre Syriza y los griegos independientes, que han sacado 13 escaños, creo, pero lo importante para saber adivinar cuál será el próximo sentido, la próxima dirección del nuevo gobierno de coalición, donde Syriza tiene prácticamente el 95% de la decisión, pero que no podrá hacer nada que sea contrario radicalmente al programa de gobierno que durante las elecciones ha defendido griegos independientes. Griegos independientes, para que la opinión pueda situarse enseguida por donde pueden ir los acontecimientos en el inmediato futuro, es decir, mañana y pasado, está presidido por un antiguo diputado de Nueva Democracia, que es la que ha perdido, la derecha, los socios amigos de Rajoy. Este diputado, que se llama Panos Cámenos, durante toda la campaña ha tenido muchísimo cuidado, siendo de derechas, claramente, por su origen de procedencia, ha tenido mucho cuidado de no atacar a Syriza. Y desde el principio estaba ofreciéndose como posible aliado y socio en el caso de que Syriza no alcanzara la mayoría absoluta. Que, por cierto, no hay más remedio que recordar que el sistema electoral griego, en primer lugar, es el sistema proporcional, exactamente igual que el español. Es decir, no es representativo de los votantes, no es representativo de nadie más que aquel que hace las listas, y por tanto es una partitocracia pura. Pero siendo una partitocracia pura, tiene la particularidad de que como pasaba en Italia en los años 50, 60 y 70, la partitocracia, cuando hay muchos partidos, se muestra casi ingobernable y las crisis son continuas. Se reformó la ley electoral para que el partido más votado tuviera un premio nada menos que de 50 escaños. Entonces, en Grecia, para que también todos nuestros oyentes, nuestros partidarios, las personas racionales, los únicos individuos que en España aplican la razón para juzgar los acontecimientos políticos son mis partidarios, los de este programa, los demás juzgan por otros criterios, pues han de saber que aquí en Grecia el sistema electoral, como digo, no solo es que sea proporcional, sino que es tan gratuito, tan arbitrario, como que regala 50 escaños al partido más votado, que en este caso, como no ha conseguido ni siquiera con los 50 escaños, ha conseguido mayoría absoluta Syriza. Por tanto, el valor de su triunfo es grande, muy grande, por romper la tradición, pero tampoco indica que tenga un gran apoyo popular, ya que a pesar de un regalo de 50 escaños, no tiene la mayoría absoluta. Que le falten dos como si le faltara uno. Las reglas de juego son las reglas de juego. Y las reglas de juego griegas, que no son democráticas, sino que son oligárquicas, le hacen muy difícil, por no decir imposible, a Syriza gobernar sin el apoyo, no digo de estos griegos independientes que proceden de la derecha, sino de algo más, que es una gran parte de la opinión pública, de la prensa y también de algunas instituciones. Sin el apoyo activo o pasivo de esas instituciones que rigen la economía griega, será muy difícil que pueda gobernar. El partido nuevo, Syriza, no es tan nuevo. Como hay una tendencia a equipararlo con Podemos, conviene que se sepa, que sepáis, los que me escucháis, que Syriza es un partido que tiene ya 8 años de existencia parlamentaria en el Parlamento, con nada menos que tenía 70 diputados. Si Syriza es un partido que tiene ya una tradición de responsabilidad parlamentaria. Y ahora diré
en dónde va a estar el conflicto, el núcleo del conflicto de Syriza, pero que en cambio las tonterías y los infantilismos que oímos en Podemos, esos no están en Syriza. Syriza es un partido mucho más responsable y razonable que Podemos. Y fuera de los abrazos y las tonterías del tic-tac español, que parece mentira que una persona que pretende ser gobierno se dirija a Massa hablando, suena el tic-tac, pero bueno, ¿de qué cuento está hablando? ¿Cómo puede ser tan irresponsable de utilizar un lenguaje tan infantil y para algo tan serio como lo que puede suceder en España en las próximas elecciones si triunfara Podemos? Pues eso no es la manera de dar confianza. Tic-tac, el tic-tac de la idiotez es el que está sonando hace mucho tiempo. No mucho, pero en fin, en España desde que murió Franco. Volvemos, por tanto, a analizar la repercusión que puede tener el triunfo de Syriza. En primer lugar, he de reducir que la complejidad del problema griego se reduce hoy por la importancia del elemento que lo define al problema de la deuda pública. Claro que hay 1000 problemas en Grecia. Es un país que no tiene ni tradición siquiera de Estado, que ha tenido tantos golpes de Estado, gobierno de los coroneles, guerrillas de los independientes comunistas después de la guerra mundial. Es decir, lo que hubo, los partisanos, que no solo fue en Yugoslavia, también en Grecia, tantos y tantos problemas que es muy difícil pedirle a Grecia que tenga el comportamiento de una sociedad adulta y moderna. Eso es muy difícil. Siguen divididos en las chácharas. Si decía, para que sepáis la verdad del carácter griego, voy a recordar una reflexión romana de la época antigua, claro, bajo Roma, cuando era Roma y antes de derrotar no después de dominar Grecia, pero antes, donde Grecia conservaba con su valor, Grecia aportó algo esencial a Roma. A la Roma tradicional, autoritaria y agrícola, le aportó nada menos que la cultura. Y fue la mujer de Escipión el africano el que trajo de Grecia los artistas, las esculturas, la filosofía y contra la tradición agrícola y espartana de Roma, que estaba construida sobre el ejército y la agricultura. Pero luego, ya en tiempos recientes, desde que la liberación de Grecia del Imperio Otomano, con aquel primer movimiento de solidaridad europea conocido en la historia, fue la espontaneidad con la que toda Europa reaccionó para ayudar a la guerra en la independencia frente al Imperio Otomano. Y todos estos antecedentes hay que tenerlos en cuenta, porque los romanos decían de los griegos, le acusaban de una cualidad que hoy está también. Roma se quejaba de la influencia griega, diciendo que los griegos, y Atenas en concreto, eran unos querellantes. Y vosotros veréis la exactitud de aquel juicio romano sobre Grecia cuando vemos la división en partidos, claro que la querellante, el carácter querellante, las peleas, las divisiones, las ambiciones enfrentadas, el particularismo, todo el individualismo exagerado, todo esto son características mediterráneas. Si Grecia se parece muchísimo a Italia y a España, pero no al norte de África. El norte de África africano, la religión musulmana ha formado un carácter africano completamente diferente del carácter europeo que tiene el Mediterráneo norte, es decir, Grecia, Italia y España. Francia también algo, claro, algo no bastante. Pues con estos antecedentes digo que el problema inmediato que va a tener planteado Grecia y el nuevo gobierno es la deuda pública. Y en la deuda pública, prescindiendo de todas las propagandas preelectorales
y de todas las exageraciones que se dan respecto a lo que sucede en Grecia, que en España lo ven a través del prisma de Podemos, y que no es verdad. La diferencia entre Syriza y Podemos es muy, muy grande, a pesar de los abrazos. Otra cosa es que se tengan simpatía, porque en la izquierda, bueno, la izquierda social, izquierda política no hay en Europa, ni en Grecia tampoco, ni Syriza tampoco. No hay izquierda política porque mientras no haya verdaderamente un movimiento popular y profundo sobre la libertad política, en España, en Europa, no hay ni habrá izquierda. Solo hay paternalismo heredado de Hitler, de Mussolini, de Franco y de los demás dictadores. Paternalismo social, derechos sociales, justicia social. Claro, por eso Podemos que la democracia cree que es educación y sanidad. No, señor. La democracia son reglas de juego. Se lo digo a Podemos y se lo digo también a Syriza. Reglas de juego. Nada más. Otra cosa es estado de bienestar, otra cosa es lo que se llama derechos sociales, otra cosa es la justicia social, pero la democracia, el nombre, el 90% del significado de democracia popular y científico es libertad. Libertad para decidir colectivamente todo, la forma de gobierno, la forma de Estado, una república, forma de gobierno, un presidencialismo, porque solamente así hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay democracia en ninguna parte. Ni siquiera en Francia, que casi lo alcanzó con la reforma de Gaulle, y sin embargo no hay democracia. Por eso hay corrupción. Porque lo propio de la oligarquía es la corrupción. Desde los griegos, desde que se acabó con el régimen de los 30 tiranos. Y antes de la democracia. Rigieron las oligarquías. Desde entonces está demostrado, pero archidemostrado durante toda la historia y todos los países y todos los sistemas de gobierno, que la corrupción es la característica esencial y constitutiva de la oligarquía. Donde hay corrupción vigente, hay oligarquía. ¿Qué oligarquía hay en España y Grecia? De los partidos. ¿Qué significa el triunfo de Syriza? Lo veremos. Pero de momento tiene de común con Podemos lo siguiente. Primero, aceptan la Constitución. Y la Constitución es oligárquica. Segundo, aceptan ser financiados por el Estado. Por tanto, ya no son partidos políticos que representen ni defiendan a la sociedad civil, sino que son órganos del Estado, para defender al Estado, competir entre los partidos estatales para ver quién tiene la hegemonía estatal. Nada de hegemonía civil, ni de Gramsci, nada. Esos son cuentos para engañar a los niños, a las personas incultas. No hay más que oligarquía y partitocracia. Y tercero, el problema griego es muy grave. A pesar de que Syriza es mucho más prudente que Podemos, a pesar de que lleva 7 u 8 años de experiencia parlamentaria, es la primera vez que accede al gobierno. Y accede al gobierno con una dosis enorme, no de utopía, porque la utopía es aquello que es imposible de alcanzar nunca. La utopía es lo que está fuera del lugar, la que no tiene espacio. No, lo de Grecia no es utopía, lo que es una ingenuidad infantil, que es muy distinto, porque cree que es posible no pagar la deuda. Diré ahora por qué, y que sin embargo la Comunidad Europea siga apoyándolo. Eso es de idiota, es de niño. Bueno, pues eso es lo que no es, eso es menos grave que lo que pretende Podemos, porque Podemos quiere no pagar la deuda. En cambio Syriza no, Syriza ha dicho, yo quiero pagar la deuda, pero vinculo el pago de la deuda al crecimiento económico de Grecia. Si no crecemos nada, no pagamos nada, por lo menos durante todos los años que no crezcamos. Y cuando empecemos a crecer, pagaré en proporción al índice de crecimiento. Si crezco, por ejemplo, un 3%, pues pagaré la mitad de la deuda. Y si crezco un 5%, que lo he hecho así literalmente, pagaré la totalidad. Pero si no crecemos, no pago. Bien, de acuerdo. Figuraros cuál puede ser la reacción de los bancos, sobre todo de los bancos alemanes, que son los que tienen más que perder, y también los que están más sensibilizados ante lo que ellos consideran que es la pereza y la pereza de los vagos del sur y la explotación que hacen de sus bancos. Para situarse bien en el problema,
figuraron, un banco español presta a un particular o a una sociedad 1.000 millones de euros. Una sociedad fuerte, que tiene la solvencia, dice bien. Y ahora pasan 10, 15 años. Y cuando llega este momento, el deudor, que era una sociedad, cambia de dueño. Una sociedad de responsabilidad limitada o anónima, un estado, cambia de dueño. Y el nuevo deudor le dice al banco, yo te pienso pagar, quiero pagarte, ¿cómo te voy a engañar yo? No, hombre, yo respeto mi palabra. Eso es lo que dicen todos en Grecia. Yo respeto, quiero pagarte, pero déjame que pueda pagarte. Porque si no puedo pagarte, ¿cómo te voy a pagar? No es culpa mía, es que no puedo. ¿Pero cómo? Si este señor ha recibido un préstamo y dice, no es culpa mía. No, si yo crezco, si tú me dejas, le dice al acreedor, si tú, banco acreedor, me dejas todo el dinero ese que te debo, no lo pago de momento, y me sigues prestando el dinero para que yo crezca, cuando yo crezca, si llego al 5%, te pago la totalidad. Pero si no, no. Entonces eso me recuerda a otro chiste. Ya sabéis que soy muy aficionado a los chistes. Pues recuerdo un chiste muy bueno, para mí de gran significado político. Un hombre se cae a un pozo y allí no puede salir, allí se muere, nadie lo ha visto, y lo descubre su enemigo. El enemigo, su enemistad, lo ve que está en un pozo, y le dice el que está dentro del pozo, si me sacas te perdono la vida. Exactamente es Podemos. Si me sacas, ayúdame, sígueme, porque yo te quiero pagar, pero si me sacas, te perdono la vida y te pegaré, pero sácame y sigue dándome dinero para que yo crezca. Eso es tan infantil que lo de Podemos es locura, porque esto, siendo infantil, es razonable, tiene lógica, aunque sea absurda, aunque sea como el pozo, pero tiene una lógica. Dice, hombre, si crezco te pago, si no te crezco, ¿yo qué culpa tengo? Tiene culpa, pero él dirá, no, la culpa tendrán los anteriores gobiernos, yo no. Son los anteriores gobiernos que han permitido esta deuda. Digo, no. Es que los estados, la culpa de los estados la tienen los estados, sea quien sea el que gobierne. Porque heredan, cada gobierno hereda un estado. Y la deuda es estatal, no es el gobierno, ni es el partido, ni es que el que lo contrae. No se puede decir como Podemos, que lo dice en frase, que a ellos cómo van a responder de deudas que ellos no han contraído. ¿Cómo que no han contraído? Es España. La que debe al extranjero es España. Y la han prestado. ¿Por qué los préstamos que ha recibido España o Grecia hay que pagarlos? Pues porque los prestamistas han tenido en cuenta la solvencia de España, no la del partido que esté en el gobierno, ni en el gobierno. Si es que todo esto es tan ridículo, tan infantil, que da vergüenza la cantidad de millones de personas que siguen a Podemos en España. Porque, ¿por qué hablo yo de esto? De Grecia, ¿por qué lo estoy poniendo como siempre? Pasión como siempre. Yo hablo con pasión porque siento la política como una pasión, es decir, como un patos. Y así es, así debe ser. Yo pienso que el ideal de sentir la política como pasión, como patos, es lo propio de cualquier ciudadano honesto que sienta los problemas de su país más que si fueran propios. Porque los propios, todavía uno tiene los medios intelectuales y volitivos y económicos o no para hacer frente a ellos. Pero los problemas que tiene el país, la España, la nación a la que pertenece, esos problemas no están ocasionados ni por ti ni por la inteligencia, porque tradicionalmente la política no está formada por grupos de hombres que sean o mujeres independientes y inteligentes, sino que son grupos que están dependiendo de intereses. Por lo tanto, las leyes y la política se traducen en leyes. Y vuelvo a recordar a los utópicos que creen que las leyes son otra cosa, que creen que la ley es justa o que es la ordenación de la razón, que están dirigidas al bien común. Mentiras todas. Desde hace más de 100 años que un gran jurista llamado Rodolfo Iering describió que la ley lo que hace es resolver en todos los casos y sin excepción un conflicto de intereses materiales. Eso es lo que hace la ley. Porque incluso cuando estamos tratando, por ejemplo, de una ley sobre la educación, que parece que está alejada de todo conflicto material y que con la razón puede descubrir la mejor ley para educar a los ciudadanos. Pues no. También hay un conflicto de intereses en la educación, como también lo hay en la medicina y en la salud y en los hospitales. ¿O es que no sabéis que hay conflictos de intereses, por ejemplo, en la distribución de medicinas?
es que crees que las grandes industrias farmacéuticas no tienen influencia en todos los gobiernos del mundo. Pero ¿cómo? No se puede separar ni la política sanitaria, que es siempre un conflicto de intereses. ¿Qué sucede? Pues que hay una derecha y una izquierda, llamada tradicionalmente así, de la Revolución Francesa, porque la derecha tiende a conservar, y para conservar tiene que darle el poder a quien lo tiene. Ese es el tema. Es que la derecha no es que invente algo, la derecha es que apoya a quien tenga el poder. ¿Qué es derecha? Apoyar a quien tiene el poder. ¿Para qué? Para que no haya ningún cambio, que siempre es igual. ¿Y qué es la izquierda? Políticamente apoyar a quien no tiene el poder. ¿Pero para qué? Para que no gobierne como la derecha. Cuidado. Si hay alternancia, si hay alternancia política, señal que en ese país no hay izquierda. Porque si lo que persigue el partido de izquierda es ocupar el partido de la derecha para gobernar lo mismo, como ha sucedido en España durante los últimos 40 años, eso demuestra que en España no hay izquierda política. Entonces, ¿en qué se diferencia la derecha y la izquierda en España y en Grecia? Pues de la izquierda social, en que uno dice, no, ¿qué va? El presupuesto, en lugar de dedicar a la educación, no me acuerdo la cifra, pero en fin, el 10,5, no, llega la izquierda y dice, pero qué barbaridad, eso ni hablar, el 10,8, esa es la izquierda, ¿sabéis? ¿Os enteráis? Esa es la izquierda, eso es Felipe González, eso es Zapatero, esos son todos, eso es Izquierda Unida, y así será Podemos, porque Podemos no tiene experiencia ninguna de gobierno y no sabemos cómo gobernará, por tanto tenemos que guiarnos ¿por qué? Por lo que dice, pero si hasta ahora no dice más que mentiras, ¿cómo vamos a fiarnos de un Pablo Iglesias que no tiene programa y que los programas los va variando hacia la derecha, a medida que se acerca la posibilidad de que ocupe un puesto de poder? ¿Cómo vamos a fiarnos? No, desde luego. Además, en la política hay que siempre enseñar a los ciudadanos que no pueden fiarse de nadie. ¿Por qué? Porque la política es la que hace las leyes y la política, por tanto, siempre resuelve un conflicto de intereses. ¿Cómo te vas a fiar de los que representan intereses? ¿Es que te fías del rico para hacer un contrato del pobre con el rico? ¿Es que cree que el rico te va, si no está presionado o se le imponen unas condiciones, va por su propia voluntad a disminuir su patrimonio por razones de justicia social? ¿Pero de qué estáis hablando? Sois unos pobres idiotas. La izquierda política son los más atrasados mentales y los más traidores que ha habido nunca en el mundo. Y esto se produce desde el fracaso del liberalismo, del parlamentarismo y desde el resultado de la última guerra mundial. ¿Pero qué ha pasado de la última guerra mundial? Pero es que no os dais cuenta. ¿No sabéis que los americanos triunfaron en Europa y que el ejército de ocupación de Eisenhower en París y el general Marshall, los dos, tenían el poder absoluto en la política interna de Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, de todo, de Austria, de todo lo que se llamaba Occidente, del telón de acero para acá? Quien decide la política totalmente era el ejército norteamericano. ¿Y quién eran esos genios? Marshall y Eisenhower. ¿Genios políticos? ¿Habían estudiado ellos la situación política jamás de la historia europea? No. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues, como tenían que aplicar, reconstruir Europa que estaba en ceniza y ardiendo, y ayudar y hacer el plan Marshall. Bien, Marshall, que estaba fracasado en China, en su pretensión de haber impedido el triunfo comunista de Mao, lo trasladaron a Europa. ¿Y para qué? Pues para aplicar lo que se llamó Plan Marshall, que lleva su nombre. Pero él era el administrador junto con Eisenhower, que era el general jefe de la ocupación. Pues los dos no encontraron más sistema que el que hay hoy, que es llamar ¿a quién? A los menos fuertes, los más débiles, los que tenían menos posibilidades de éxito, porque no tenían a otros. Adenauer, De Gasperi. ¿A quién llaman? ¿Por qué lo llaman a ellos? Porque fueron los únicos que existían. Si Hitler y Mussolini hicieron una tabla rasa, como también la ha hecho Franco, ahora hablaremos de Franco. Tabla rasa, no había nadie. Y en un país donde no hay nadie, los americanos ahí no hicieron mal. ¿De quién iban a fiarse? ¿Para qué? Para administrar Europa. Ellos no podían hacerlo como el ejército de ocupación, muy bien, para condicionar una política europea, pero necesitaban europeos que la administraran y la llevaran adelante, y encontraron a esos dos viejos fracasados que eran Adenauer y De Gasperi. ¿Por qué fracasados? Pues porque sucumbieron
sin enfrentarse ni sin derramar un solo tiro, Hitler se hace con el poder totalitario. Y Mussolini antes, en el año 23 también, con la marcha sobre Roma. Y ellos, Hitler y Mussolini, sin disparar un tiro, acaban por completo con la influencia y los restos de Adenauer y de Gasperi. Esos fracasados son los que los americanos eligen. ¿Y qué van a hacer los americanos? Decir, estos son unos genios. ¿Pero qué van a decir? Si ellos van a administrar, pues, le hacen una propaganda tremenda. Y la fama que nos llega hoy de Adenauer y de Gasperi es una propaganda americana igual que la que hacían en la guerra. Es una propaganda de guerra, para terminar. Esos son. Y esos son los ídolos de Europa, Adenauer, de Gasperi. Bueno, en cambio, no, yo no hablo del Reino Unido. Aquello fue distinto, porque allí no mandaron los americanos. Allí Churchill mantuvo la independencia, el honor y la realidad de Inglaterra ante el avasallamiento de Europa por los totalitarismos. Bien, continúo en España, porque voy a terminar con Podemos. En España, en el año 78, el 77, yo me retiro de la política a causa de la difamación que me hace el PSOE y que los demás partidos, sabiendo todos que es mentira, no se atreven públicamente a denunciar al PSOE y defenderme a mí, porque ellos que seguían la senda del PSOE, porque no había más que dos sendas para llegar al poder, no a la política, a la libertad ni a la verdad. Después de Franco no había más que dos caminos. Uno, el franquista puro, en el que gana Suárez. Era Juan Carlos quien lo representaba, el rey, y el rey elige a Suárez. Un camino. Otro camino, la izquierda, que bajo Franco era izquierda porque era izquierda política. Era realmente el Partido Comunista nada más. Porque el Partido Socialista no existía. Felipe González era Isidoro. Estaba protegido por la policía de Franco. En las manifestaciones era impune. Y él estaba protegido por toda la socialdemocracia europea, especialmente Willy Brandt. Pues bien, pero ese camino sí que pasaba por el Partido Comunista. Yo sabía, desde que constituí la Junta Democrática en el año 74, yo ya sabía perfectamente que la única manera de superar al franquismo, de vencerlo pacíficamente, sería mediante una alianza de todas las fuerzas de izquierda, porque no había, pero también y con las nuevas fuerzas de la derecha liberal que empezaban a asomar. Entonces yo reuní eso, la derecha y la izquierda, y por eso acudieron todos a mi llamada, salvo quien, naturalmente, no podía venir. ¿Cómo iba a elegir la lucha contra Franco Felipe González, que era el secretario general del PSOE? Pues bien, ¿qué decía Isidoro? El franquista Isidoro lo que decía es, en el Congreso de Suresnes, cuando triunfa, su programa es, primero, depuración de las Fuerzas Armadas. Segundo, nacionalización de la banca. Tercero, órganos de opinión pública estatales. Ese es el programa de Felipe, pero es que, ¿qué queréis? ¿Que tardaron? ¿Qué tardó? ¿Años? ¿Días? En renunciar al marxismo. Días en decir que puede gobernar exactamente igual que Suárez. Pactos con Suárez, pactos con el franquismo. El adalid del neofranquismo fue Felipe González. Esto que estoy diciendo es la pura verdad, que ni un solo historiador jamás se podrá atrever a desmentirme. Nadie. Toda la transición es una mentira de las televisiones, de los medios públicos, donde el lema común de todo es con el trabajo que nos ha costado lo que tenemos. Eso lo dice desde Rajoy al último periodistilla. Todo dice con el trabajo que nos ha costado tener la Constitución que nos hemos dado. Mentira. Ningún español se ha dado la Constitución. Esa no es verdad. La Constitución ha sido impuesta desde arriba, sin que haya ningún periodo de libertad constituyente. ¿De qué están hablando? ¿Por qué continúa 40 años después la misma mentira? Porque están en el poder los mentirosos, los que, y frente a ellos se alza ahora Podemos. Pues vamos a Podemos. ¿Qué tiene Podemos para enfrentarse a ellos? ¿Qué tiene Podemos para poder para que pase como en Grecia? Porque en Grecia tiene 7 años de parlamento, ya se sabe lo que es, y tiene, aunque tenga contradicciones y cosas utópicas, más que utópicas, ingenuas, Podemos, ¿qué es lo que dice Podemos? Si Podemos, ¿qué dijo? Una deuda universal, o la deuda pública, que hay que reestructurarla. ¿Pero qué significa? Reestructurar son palabras técnicas que no significan nada porque son tecnológicas. Reestructurar. Para que haya una reestructura hace falta que haya una estructura previa. ¿Qué estructura hay en la deuda? España debe X miles de millones a la banca
y fuera, se acabó la deuda pública. ¿Qué es? ¿Eso es una estructura? Eso es un débito y un crédito que tienen contra España. ¿Reestructurar? No, eso significa, bien sea una quita o una espera, o una combinación de las dos cosas. Eso significa reestructurar, pero las cosas se le llaman quita o espera, que son los términos utilizados tradicionalmente por el derecho al regular lo que se llaman quiebra o suspensiones de pagos. Hoy se emplean otros lenguajes, bien, como en todos los tiempos, el de la socialdemocracia tiene que inventar un lenguaje para disimular la verdad, mediante metáforas y palabras que no significan lo que dicen. Pero en Podemos volvemos a Podemos. Porque ¿cuál es el interés de Grecia? ¿Qué crees? ¿Que de repente los españoles están interesados en Grecia? Les importa un bledo. Si les importa un bledo España, ¿cómo va a importar Grecia? Pero ¿no recordáis la encuesta que solamente un 16% se declara dispuesto a defender a España en el caso que sea atacada militarmente por una potencia extranjera? Pero si solo el 16% cree que debe defender a España, ¿qué le importará a Grecia? A nadie le importa un bledo Grecia. Eso es mentira, no lo creo nadie. Solo que es un pretexto de una nueva utopía. Por tanto, todas las utopías son de derecha. ¿No lo sabéis? Pues pensadlo. Yo lo voy a explicar ahora mismo. Podemos es una utopía, pero es que todas las utopías son de derecha. Empezando por Tomás Moro, y por Campanella, y por Bacon, y por todas. No hay utopía que no sea de derecha, que no sea conservadora. ¿Queréis saber por qué? Es muy sencillo. Si se plantea una utopía, siempre las utopías son críticas de la situación existente. Incluso Gulliver, en el país de Gulliver, pues es una utopía, porque es una crítica. Las utopías se utilizan como criticar a una situación presente. La situación presente es dictatorial o absoluta, y hay miedo a decir la verdad. Y se inventan las utopías como una manera imaginativa de denunciar los males presentes con un cuento literario, como si eso no fuera realidad. Esas son las utopías. Entonces, ¿qué sucede? Que al inventarte el cuento le pasa como a los chistes. Yo he explicado muchas veces que los humoristas son reaccionarios. A pesar de ello, cuanto mejor sea, más reaccionario. Entonces, todos los chistes del roto, todo, de Gila, ¿qué son los chistes? Parecen de izquierda, ¿no? Están poniendo en ridículo los valores de la derecha, y es verdad. Entonces, ¿qué hace la gente? Morirse de risa. Y al morirse de risa, no tienen ganas de luchar, ni coger, ni salir a la calle a combatir contra lo que el chiste denuncia. El chiste tranquiliza las conciencias, porque pone en ridículo al verdugo, y te basta con reírte del verdugo. Y lo que hace el chiste es que la población, los gobernados, se ríen de los verdugos, de los dictadores, y con eso basta. Por eso son de derecha los humoristas. Igual pasa con las utopías. Como las utopías son imposibles de realizar, quien las lee se encanta de que haya pensadores que sueñan y ponen unos sistemas inmejorables, pero enseguida sabe que es un sueño. Entonces, como sabe que es un sueño, ¿cómo va a luchar para conseguir una cosa imposible? Bueno, pues eso había pasado siempre, hasta que llegó a España Podemos. Porque Tsipras, en Grecia, no ha luchado contra ninguna utopía. Lleva 7 años enfrentado con la realidad. Conoce la realidad. Ha tenido que intervenir en la legislación griega. Y está más en la realidad. Otra cosa es que tenga el infantilismo de creer, pero sabe que, aunque no lo consiga, no va a dimitir. Eso lo digo de antemano. Aunque Tsipras no consiga de Europa que le renueven las deudas como él quiere, ni que no le pague hasta que no tenga crédito, aunque no lo acepte en la banca, ¿qué creéis? ¿Que va a dimitir? De ninguna manera. Va a aceptar diciendo, bueno, hay que ser realistas. ¿Queréis? Puedo decirlo de antemano. Como están pidiendo Podemos. Una cosa es, ha dicho Pablo Iglesias, hay que ver qué cinismo hay que tener para decir esto. Una cosa es que nos presentemos sin programa a las elecciones europeas, donde, bueno, pues ahí no. Y otra cosa es presentarnos para gobernar. Es decir, hay una persona que una de dos, o ignora que las elecciones europeas también se ventila el poder, o ignora que en el poder no se puede ir sin programa porque es signo de oportunismo. Una de las dos. Y si ignora que en Europa se ventila el poder, no tiene sentido todo lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo es no a Europa. Basta que Merkel nos imponga su programa. Basta de que la Unión Europea nos diga lo que hay que hacer. Basta de que se reforme ya la Constitución, el artículo 135, porque Merkel lo diga. Basta, pero ¿cómo dices basta si acabas tú de decir que no te presenta Europa sin programa? Porque aquello no es el poder. Eso Europa, eso no es nada. En cambio ahora,
para gobernar, hombre, ahí es distinto. Y ya dicen, no, ahí tengo que ir ya con un programa. El programa de Europa dice, claro que era un sueño, eso era imposible, bien. Ahora lo dice. Bueno, pues ignora que Europa es poder. Es más, no solo que es poder, sino que Europa tiene más poder que el gobierno español. En España. Porque si no, sería inexplicable que la Unión Europea imponga una reforma de la Constitución, que en España se sabe que por motivos internos es casi imposible, ni sin casi. Y en una semana está reformado el artículo por unanimidad. De todo. Izquierda Unida, en todo incluido. Se reforma el artículo. ¿Esto es una vergüenza de quién? De los españoles. ¿Qué es lo que pasa con los españoles? Que están entontecidos desde que fueron dominados por Franco. Están entontecidos, pero que no tienen ni idea de lo que es la política, ni lo que es la lucha por el poder, ni saben distinguir quién dice la verdad y quién miente, ni saben distinguir quién dice tonterías o sueños y el que dice realidades, ni conoce la diferencia entre la derecha y la izquierda. Nada de eso lo conoce nadie en España, no digamos la prensa. ¿Y de qué es lo que se aprovecha Podemos? Que es el más audaz entre los ignorantes y el más infantil. Por eso dice tic-tac, la hora de despertar ha sonado en España. Empieza el nuevo mundo, empieza la era de la verdad. Dice este hombre, pobre hombre, porque es un pobre hombre. Lo he visto por primera vez en una entrevista larga, en La Sexta, y se enfrentaba con un periodista del Mundo, ese que descubre tantas cosas. Inda, sí, Inda, que no es agresivo, pero no es inteligente. Y los demás me dio pena de ellos, incluso Lucía Méndez, porque todos los demás, y otros no sé, otros eran todos periodistas, actuaban con buena fe y con una moderación que le tenían miedo físico a Pablo Iglesias. Actuaban como si Pablo Iglesias estaba dispuesto a levantarse y pegarle un par de bofetadas a todos, incluidas las mujeres. Porque era un chuleta, pero un chuleta de barrio, con las piernas levantadas, poniendo el tobillo sobre la rodilla, con una falta de consideración y de modales, todo, porque la coleta es lo de menos, ni la joroba para ocultarla lo de menos, ni los brazos extendidos hacia arriba aplaudiéndose a sí mismo, eso tampoco, que es la imagen suya, un hombre que se aplaude continuamente a sí mismo, no, sin pecho, sin tórax, que no ha hecho deporte en su vida, y es un hombre que no está desarrollado físicamente. Entonces se le ha desarrollado el cerebro, pero sin hueco para ello. Entonces en el cerebro no tiene desarrollo, y tiene un cerebro que le presiona en una olla a vapor y va a reventar cualquier día. Bueno, pues me dio pena de todos los periodistas, porque no hubo uno que pudiera decirle cállate y no ofendas. Hemos preguntado si es verdad esto, sí o no. Y tú, en lugar de responder sí o no, siempre respondes por el método Lentov, que quien no lo sepa ha de saber que es quien sale por los cerros de Úbeda, bien, siempre igual, insultando y sin parar, y ya se enrolla. Él no sabe responder sí o no, no sabe lo que es eso. Se enrolla, es un rollo, y una velocidad de metralleta, enlaza unas palabras con otras, siempre para ocultar la verdad, para no responder. No respondió a ninguna de las preguntas que le hicieron. Y sobre todo, los periodistas más serios, los que no eran como el que me habían nombrado de Inda, sí. No, porque Inda es un poco como él, es irresponsable y también insulta. Y lo que es el colmo es que se vaya a un plató de televisión de Podemos para llamarle a un periodista pantuflo. Sí. Y eso es que no hay derecho. Es que cómo se admite que hay una persona que quiere ser jefe de gobierno y que le llame pantuflo a una persona que discute con él en televisión. Si es que no puede ser. Es que tiene tiene la cara, sabéis que la importancia que le doy a la fisionomía, tiene cara de niña. He visto fotos de él y parece una niña. Y sin embargo, una mala idea, una maldad tan grande en los ojos, que lo único que delata que no es una persona de fiar es los dientes, que tiene separados los dos dientes, que es típica señal del mentiroso. Pues algo de eso hay, ¿verdad? Tiene los dientes separados. Pero es que no eso es lo peor. Es que él se monta sobre el adversario y lo destruye antes de empezar a hablar. Es que se quiere montar encima. ¿Cómo se le puede tolerar semejante falta de educación? Y como no hay nadie que le paró los pies, la periodista que entrevista en las 6, en la entrevista que le hizo, cuando lo dejó en ridículo porque le dijo, sí, Ana Pastor, en lugar de contestarle ella, hacía una pregunta y lo dejaba que se enrollara y otra, y le dejaba hinchar y todo el mundo vio que no respondió a una sola pregunta.
Pero es que ayer pasó lo mismo. Y al verlo me dio piedad por los periodistas y vergüenza de que un personaje tan ordinario, tan grosero, tan vasto y tan ignorante que aspira a la presidencia. Sí. Claro que es verdad. Dirá, hombre, sí, ¿es más honrado? Pues no lo sé. ¿Más que Rajoy? Pues no lo sé. Porque la verdad es que él está recibiendo un dinero. Pero ¿cómo él no da explicaciones que reciba 20.000 euros de Irán? Pero si es que el problema es que no está enfocado bien. Irán es una potencia extranjera con muchísimos recursos. Entre otros, en proceso de poder tener el arma nuclear. Pero es que es un régimen islamista, dirigido por ayatolás. Es como si en España estuviera dirigido por los obispos. Y este hombre recibe dinero ¿para qué? Porque por su buena cara, porque por la coleta, no, lo reciben por lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Propaganda de Irán, y no le importa que las mujeres allí no tengan derechos. Aquí él tiene que decir compañeros y compañeras, pero que digan compañeras en Irán y verás tú lo que les pasa. Pero ¿cómo podéis decir tú, como la mujer de Felipe González, miembros y miembros? ¿Pero qué estás diciendo? Si tú estás cobrando de Irán. Bueno, eso para mí es corrupción absoluta. ¿Cómo pretende este hombre que le respetemos si él no respeta las reglas de la moralidad y de la honradez? Y como él, los demás, todos son argucias, argumentos de leguleyo. No hay la verdad, se ve que no existe. Cuando se pregunta por la verdad. Y la verdad tiene tal luminosidad que se responde sí o no y todo el mundo la ve. Pero él no responderá jamás a la verdad. Está en la ocultación. Y ahora volvamos a Grecia. Pero es que yo hablo de Podemos porque el interés que despierta Syriza en España es Podemos. Por eso no nos engañemos. ¿Qué es lo que destacar? Porque hay que hablar de otras noticias hoy, no es la única. Pues lo que hay que destacar es solamente que la intención de Syriza de pagar la deuda pública según el ritmo de crecimiento de la economía griega es una ingenuidad infantil, que no lo va a conseguir. Podrá conseguir esperas y podrá conseguir quitas, pero lo que no va a conseguir es que le pague sin día dependiendo de una condición tan aleatoria como el crecimiento de la economía griega, sobre todo cuando ese crecimiento va a depender esencialmente del apoyo que continuará dándole la Unión Europea. Sin ese apoyo el crecimiento de Grecia está condenado de antemano, es nulo, o muy poco. En definitiva, no atacar tanto a Merkel, porque Grecia, sin el apoyo de los bancos alemanes, no va a tener refinanciación. Para terminar este primer bloque de comentario crítico sobre las elecciones griegas, me voy a referir a las palabras tan tontas, tan poco inteligentes de Rajoy cuando aconseja a los españoles que no jueguen a la ruleta rusa con Podemos. La metáfora es completamente equivocada. Todo el mundo sabe que jugar a la ruleta rusa implica que dentro del tambor del revólver de 6 o de 8 balas hay una bala nada más. Entonces jugar a la ruleta rusa es disparar sabiendo que hay de 8 posibilidades de una, pero no sabe la inmediata. Y ese es jugar a la rusa, donde hay la posibilidad de que muera uno antes que el otro. Pero con Podemos no hay ruleta rusa que valga ninguna. Jugar a Podemos es jugar a suicidarse, porque es como si todo el tambor no tuviera entero 8 tiros, 8 balas. Entonces, ¿qué es jugar a la ruleta rusa? Es que las metáforas son importantísimas. Y las metáforas, porque siendo una metáfora un recurso literario para hacer comprender mejor y de manera generalmente gráfica o utópica una situación, sin embargo revelan la inteligencia y la profundidad del pensamiento de quien utiliza metáforas, se pone al descubierto según la calidad de la metáfora. Y la metáfora tiene dos valoraciones. Uno, su belleza literaria. Otra, el acierto comparativo con la lógica inherente a aquel asunto que explicado con términos ordinarios no se entiende bien y la metáfora lo remata. Y después de la lo entendemos. Pues bien, las personas que utilizan mal las metáforas son personas poco inteligentes. Una de las pruebas de medir la inteligencia de cualquier persona es el acierto o el desacierto, el atino
o la solamente aproximación que implica utilizar una metáfora para hacer más claro un pensamiento. Bien, Rajoy ha demostrado con esto, como tantas veces, que no es inteligente, aunque es posible que tenga memoria para hacer las oposiciones de registro y memoria para acordarse del resultado de los Tours de Francia en ciclistas.